Buenas tardes, mis hermanos. Semia, ¿cómo están ustedes? Dios los bendiga. Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy quiero compartirles una escritura que está en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 17 al 22. Y le puse como título a esta enseñanza, Cruzando el Mar Rojo. Aquí en el capítulo 13 vemos una historia de cómo el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto durante más de 400 años. Y ellos oraron y clamaron al Señor, y dice la Escritura que Dios oyó su clamor. Y entonces Dios hace todo un plan y levanta a un guía, a Moisés, para que él sea el que saque al pueblo de Israel de esta esclavitud de Egipto y lo lleve a la tierra que les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Si nosotros trasladamos esa situación del pueblo judío en Egipto, lo trasladamos a nuestros días, Egipto representa el mundo de hoy para nosotros, donde el hombre vive cautivo del pecado, de los placeres de la carne, de los afanes de este mundo. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos saca de esa cautividad, de donde nos encontramos, y nos lleva a una vida nueva, donde hay libertad, paz y gozo. Leemos en el versículo 17 de este capítulo 13, donde dice que Dios no llevó al pueblo de Israel por tierra de los filisteos. Estaba cerca, porque dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Porque el pueblo tenía temor, porque estaba acostumbrado a una vida donde estaban cautivos, y ellos se sentían cómodos así. Y en el versículo 18 leemos que dice que Dios hizo que el pueblo rodeara por el camino del desierto del Mar Rojo antes de atravesarlo. Y aquí la Escritura nos enseña cómo Dios iba preparando a un pueblo que pasaría pruebas, pasaría hambre, sed, escasez, pero era la única manera de que el pueblo aprendiera a depender de Dios. Y hermanos, así es nuestra vida en Cristo, nuestra vida, nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo nos va guiando en este tiempo, en este caminar por este mundo, a través de la palabra, para irnos preparando, fortaleciendo y enseñándonos a depender únicamente de Dios, para que cuando lleguen las aflicciones, las luchas espirituales, las pruebas a las que todos estamos expuestos, nadie está exento, podamos enfrentarlas a ellas o enfrentarnos a ellas teniendo la guía y la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y esto es lo que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel en este tiempo, en ese caminar por el desierto. Ahora vemos también que Dios nunca los dejó solos. A nosotros nos ha dicho que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestras vidas, y Él cumple sus promesas. Y acá vemos cómo Él nunca los dejó solos. Leemos aquí en el versículo 21 de ese capítulo 13, que dice que Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para que alumbrarles y no se perdieran y anduviesen de día y de noche. Recordemos que el pueblo de Israel andaba de día y de noche, caminaba de día y de noche. Estaba saliendo del pueblo del pueblo de Egipto, y el pueblo y el faraón quería alcanzarlos, quería destruirlos. Y luego en el versículo 22 dice, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Mis hermanos, esto nos enseña que Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas y vivimos para Él y aprendemos a depender de Él, eso mismo sucede con nosotros. Dios está todos los días de nuestra vida, nunca nos deja solos. Él camina con nosotros de día y de noche. Ahora, esta escritura también nos enseña 4 aspectos de lo que Dios representó para el pueblo judío, para los israelitas. Y eso también representa para nuestras vidas cuando empezamos a caminar en Cristo. La primera dice que fue sombra, Dios fue una sombra. El versículo 21 dice que fue una nube que les daba sombra. Recordemos que caminaban de día por el desierto, un desierto caluroso, y esta nube era una protección que los guardaba de la tierra calurosa. En Isaías
en capítulo 32, versículo 2, hay una profecía de un varón que dice, y este varón será como un escondedero contra el viento y como un refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Este varón, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que puede protegernos de cualquier tormenta. Él es el agua de vida en nuestra sequedad. Él es nuestra sombra para que el sol no nos fatigue. Él es todo en nuestras vidas. Esta sombra nunca se apartará de nosotros como nunca se apartó del pueblo de Israel. El segundo aspecto es que Dios fue luz. En el versículo 21 dice que Dios alumbraba a su pueblo en la oscuridad y así como Él alumbraba sus caminos, Jesús para nuestras vidas es luz. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 8 dice que la luz verdadera ya alumbra. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, la segunda parte, dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Dejemos, mis hermanos, que la luz verdadera alumbre nuestras vidas, que sea la que guíe nuestros caminos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser luz en este mundo de tinieblas. El tercer aspecto que vemos es que dice que Dios fue un escudo protector. Si lo vemos en el capítulo 14, versículos 19 y 20, dice que el ángel de Dios se apartó, que iba delante de ellos, se apartó y se puso atrás de ellos, asimismo la columna de fuego. ¿Por qué hizo esto? Porque el faraón ya iba con sus carros de fuego a alcanzar al pueblo judío, que se encontraba en las orillas del Mar Rojo. Antes de atravesar el Mar Rojo, venía el faraón con sus carros de fuego, con sus carros, con sus soldados, con sus guerreros para destruir al pueblo judío, al pueblo de Dios. Y entonces dice aquí en la escritura que Dios los protegió, se puso atrás de ellos la nube en el día y la columna de fuego en la noche, y dice la escritura que nunca se acercaron los unos a los otros. Y así es con nosotros, hermanos. Dios, cuando nosotros dejamos que Dios obre en nuestras vidas y que sea nuestro protector, el enemigo nunca se va a acercar a nosotros, nunca nos va a tocar, nunca nos va a alcanzar. En el libro de los Salmos, Salmo 3, capítulo 3, dice que cuando confiamos en el Señor, Él nos ayudará, nos cuidará y nos protegerá de las acechanzas del enemigo y éste no nos alcanzará. Es una promesa de Dios y Dios cumple sus promesas. Y el cuarto punto dice que Dios fue guía de su pueblo. Dios guió a su pueblo por ese desierto durante 40 años y anduvieron día y noche y nunca se apartó delante de ellos y los guió hasta la tierra donde serían verdaderamente libres para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios. Cruzar el Mar Rojo, mis hermanos, representa nuestras vidas, así como representó en la vida del pueblo judío dejar atrás la esclavitud, dejar atrás la opresión, la comodidad, el conformismo, los placeres de este mundo. Atrévete a dejar todo lo que te ha oprimido y esclavizado por años. Cruza el Mar Rojo, atrévete. Déjate guiar por el Espíritu Santo para alcanzar la salvación y la libertad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz, por el poder de su sangre y por su resurrección. Mis hermanos, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en esta vida por sendas de justicia que nos lleven a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Atrévete. Señor, te doy gracias en esta tarde y te pido, Señor, que tú seas sombra en nuestras vidas, Señor. Que tú seas el que nos proteja, Señor. Que seas luz, que seas nuestra protección, nuestro protector y que seas nuestra guía, Señor. Te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Yo bendigo a mis hermanos y declaro, Señor, que tú estás con ellos todos los días de su vida y que tú estás con ellos en su caminar de día y de noche. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Amén.